Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Don Quijote de la Mancha. Vamos ya en el capítulo número 41. Está un poquito largo, espero que les guste. Capítulo 41, donde todavía prosigue el cautivo su suceso. No se pasaron 15 días cuando ya nuestro renegado tenía comprada una muy buena barca, capaz de más de 30 personas, y para asegurar su hecho y darle color, quiso hacer como hizo un viaje a un lugar que se llamaba Sargel, que está a 30 leguas de Argel hacia la parte de Orán, en el cual hay mucha contratación de higos pasos. 2 o 3 veces hizo este viaje en compañía de Tajarino, que había dicho: Tajarinos llaman en Berberia a los moros de Aragón, y a los de Granada mudejares, y en el reino de Fez llaman a los mudejares elches, los cuales son la gente de quien aquel rey más se sirve en la guerra. Digo pues que cada vez que pasaba con su barca daba fondo en una caleta que estaba no 2 tiros de ballesta del jardín donde Zoraida esperaba, y allí muy de propósito se ponía el renegado con los morillos, que bogaban el remo o ya a hacer la sala, o a como por ensayarse de burlas a lo que pensaba ser de veras, y así se iba al jardín de Zoraida y le pedía fruta, y su padre se la daba sin concederle, y aunque él quisiera hablar a Zoraida, como él después me dijo, y decirle que él era el que por orden mía le había de llevar a tierra de cristianos, que estuviese contenta y segura, nunca le fue posible, porque las moras no se dejan ver de ningún moro ni turco, si no es que su marido o su padre se lo manden. De cristianos cautivos se dejan tratar y comunicar, aún más de aquello que sería razonable, y a mí me hubiera pesado que él la hubiera hablado, que quizá la alborotara, viendo que su negocio estaba en boca de renegados. Pero Dios, que le ordenaba de otra manera, no dio lugar al buen deseo que nuestro renegado tenía, el cual, viendo cuán seguramente iba y venía a Sargel, y que daba fondo cuándo y cómo y a dónde quería, y que el Tajarino, su compañero, no tenía más voluntad de lo que la suya ordenaba, y que yo estaba ya rescatado y que solo faltaba buscar algunos cristianos que bogasen el remo, me dijo que mirase yo cuáles quería traer conmigo fuera de los rescatados y que los tuviese hablados por el primer viernes, donde tenía determinado que fuese nuestra partida. Viendo esto, hablé a 2 españoles, todos valientes, hombres del remo, y de aquellos que más libremente podían salir de la ciudad, y no fue poco hallar tantos en aquella coyuntura, porque estaban 20 bajeles en corso, y se habían llevado toda la gente de remo, y éstos no se hallaran, si no fuera que su amo se quedó aquel verano sin ir en corso a acabar una galeota que tenía en astillero, a los cuales no les dije otra cosa sino que el primer viernes en la tarde se saliesen uno a uno disimuladamente y se fuesen la vuelta del jardín de Ajimorato, y que allí me aguardasen hasta que yo fuese. A cada uno di este aviso de por sí, con orden que, aunque allí viesen a otros cristianos, no les dijesen sino que yo les había mandado esperar en aquel lugar. Hecha esta diligencia, me faltaba hacer otra que era la que más me convenía, y era la de avisar a Zoraida en el punto que estaban los negocios, para que estuviese apercibida y sobre aviso, que no se sobresaltase si de improviso la asaltásemos antes del tiempo, y que ella podía imaginar que la barca de cristianos podía volver. Y así determiné de ir al jardín y ver si podría hablarla, y con ocasión de coger algunas hierbas, un día antes de mi partida fui allá, y la primera persona con quien encontré fue con su padre, el cual me dijo en lengua que en toda la Berbería y aun en Constantinopla se halla entre cautivos y moros, que ni es morisca ni castellana ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos. Digo pues que en esta manera de lenguaje me preguntó que qué buscaba en aquel su jardín, y de quién era. Respondíle que era esclavo de Arnaute Mami, y esto porque sabía yo por cierto que era un grandísimo amigo suyo, y que buscaba de todas hierbas para hacer ensalada. Preguntóme por el consiguiente si era hombre de rescate o no, y que cuánto pedía mi amo por mí. Estando en todas estas preguntas y respuestas, salió de la casa del jardín la bella Zoraida, la cual ya había mucho que me había visto, y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos, ni tampoco se esquivan, como ya he dicho, no se le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba. Antes, luego, cuando su padre vio que venía y de espacio, la llamó y mandó que llegase. Demasiada cosa sería decir que ahora la mucha hermosura, la gentileza,
el gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos, solo diré que más perlas pendían de su hermosísimo cuello, orejas y cabellos. ¡Qué cabellos tenía en la cabeza, en las gargantas de sus pies, que descubiertas a su usanza traía 2 carcajes, que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco, de purísimo oro, con tantos diamantes engastados que ella me dijo después que su padre los estimaba en 10,000 doblas, y las que traía en las muñecas de las manos valían otro tanto. Las perlas eran en gran cantidad y muy buenas, porque la mayor gala y bizarría de las moras es adornarse de ricas perlas y aljofar, y así hay más perlas y aljofar entre moros que entre todas las demás naciones, y el padre de Zoraida tenía fama de tener muchas y de las mejores que en Argel había, y de tener asimismo más de 200,000 escudos españoles, de todo lo cual era señora esta, que ahora lo es mía. Si con todo este adorno podía venir entonces hermosa o no, por las reliquias que le han quedado en tantos trabajos, se podrá conjeturar cuál debía de ser en las prosperidades, porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones, y requiere accidentes para disminuirse o acrecentarse, y es natural cosa que las pasiones del ánimo la levanten o abajen, puesto que las más veces la destruyen. Digo, en fin, que entonces llegó en todo extremo aderezada y en todo extremo hermosa, o a lo menos a mí me pareció serlo la más que hasta entonces había visto, y con esto, viendo las obligaciones en que me había puesto, me parecía que tenía delante de mí una deidad del cielo, venida a la tierra para mi gusto y para mi remedio. Así como ella llegó, le dijo su padre en su lengua, como yo era cautivo de su amigo Arnaute Mami, y que venía a buscar ensalada, ella tomó la mano, y en aquella mezcla de lenguas que tengo dicho me preguntó si era caballero y qué era la causa que no me rescataba. Yo le respondí que ya estaba rescatado y que en el precio podía echar de ver en lo que mi amo me estimaba, pues había dado por mí 1,500 soltamís, a lo cual ella respondió, en verdad que si tú fueras de mi padre, que yo hiciera que no te diera él por otros 2 tantos, porque vosotros, cristianos, siempre mentís en cuanto decís, y os hacéis pobres por engañar a los moros. Bien podría ser eso, señora, le respondí, mas en verdad que yo la he tratado con mi amo, y la trato y la trataré con cuantas personas hay en el mundo. ¿Y cuándo te vas?, dijo Zoraida. Mañana, creo yo. Dije, porque está aquí un bajel de Francia que se hace mañana a la vela, y pienso irme en él. ¿No es mejor, replicó Zoraida, esperar a que venga bajeles de España y irte con ellos, que no con los de Francia, que no son vuestros amigos? No, respondí yo, aunque si como hay nuevas que viene ya un bajel de España es verdad, todavía yo la guardaré, puesto que es más cierto el partirme mañana, porque el deseo que tengo de verme en mi tierra y con las personas que bien quiero es tanto, que no me dejará esperar otra comodidad, si se tarda, por mejor que sea. Debe de ser sin duda casado en su tierra, dijo Zoraida, y por eso deseas ir a verte con tu mujer. No soy, respondí yo, casado, mas tengo dada la palabra de casarme en llegando allá. Y es hermosa la dama a quien se la diste, dijo Zoraida. Tan hermosa es, respondí yo, que para encarecerla y decirle la verdad, te parece a ti mucho. De esto se rió muy de ver a su padre y dijo, ¡Gualá, cristiano, que debe de ser muy hermosa si se parece a mi hija, que es la más hermosa de todo este reino! Si no, mírala bien y verás como te digo verdad. Servíanos de intérprete a las más de estas palabras y razones el padre de Zoraida, como más ladino, que aunque ella hablaba la bastarda lengua, que como he dicho, allí se usa, más declaraba su intención por señas que por palabras. Estando estas y otras muchas razones, llegó un moro corriendo, y dijo a grandes voces que por las barbas o paredes del jardín habían saltado 4 turcos y andaban cogiendo la fruta, aunque no estaba madura. Sobresaltóse el viejo, y lo mismo hizo Zoraida, porque es común y casi natural el miedo que los moros a los turcos tienen, especialmente a los soldados, los cuales son tan insolentes y tienen tanto imperio sobre los moros que a ellos están sujetos, que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos. Digo, pues, que dijo su padre a Zoraida, hija, retírate a la casa y enciérrate, en tanto que yo voy a hablar a estos canes. Y tú, cristiano, busca tus yerbas y vete en buena hora, y llévetela con bien a tu tierra. Yo me incliné,
y él se fue a buscar los turcos, dejándome solo con Zoraida, que comenzó a dar muestras de irse donde su padre la había mandado, pero apenas él se encubrió con los árboles del jardín, cuando ella, volviéndose a mí, llenos los ojos de lágrimas, me dijo: Amexi, cristiano, amexi, que quiere decir baste, cristiano, baste. Yo le respondí: señora, sí, pero no, en ninguna manera sin ti. El primero Juma me aguarda, y no te sobresaltes cuando nos veas, que sin duda alguna iremos a tierra de cristianos. Yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien a todas las razones que entre ambos pasamos, y echándome un brazo al cuello con desmayados pasos, comenzó a caminar hacia la casa, y quiso la suerte que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra manera, que yendo los dos de la manera y postura que os he contado, con un brazo al cuello, su padre, que ya volvía de hacer ir a los turcos, nos vio de la suerte y manera que íbamos, y nosotros vimos que él nos había visto, pero Zoraida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi cuello, antes se llegó más a mí y puso su cabeza sobre mi pecho, doblando un poco las rodillas, dando claras señales y muestras que se desmayaba, y yo ansí mismo di a entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo a donde estábamos, y viendo a su hija de aquella manera, le preguntó que qué tenía, pero como ella no le respondiese, dijo su padre: sin duda alguna, que con el sobresalto de la entrada de estos canes se ha desmayado, y quitándola del mío, la arrimó a su pecho, y ella, dando un suspiro, y aún no enjutos los ojos de lágrimas, volvió a decir: Amexi, cristiano, amexi, vete, cristiano, vete. A lo que su padre respondió: no importa, hija, que el cristiano se vaya, que ningún mal te ha hecho, y los turcos ya son idos. No te sobresalte cosa alguna, pues ninguna hay que pueda darte pesadumbre, pues como ya te he dicho, los turcos a mi ruego se volvieron por donde entraron. Ellos, señor, la sobresaltaron como has dicho, dije yo a su padre, mas pues ella dice que no me vaya, no la quiero dar pesadumbre. Quédate en paz y con tu licencia volveré otra vez. Si fuere menester por hierbas este jardín, que, según dice mi amo, en ninguno hay las mejores para ensalada que en él. Todas las que quisieres podrás volver, respondió Ajimorato, que mi hija no dice esto porque tú ni ninguno de los cristianos la enojaban, sino que por decir que los turcos se fuesen, dijo que tú te fueses, o porque ya era hora que buscases tus hierbas. Con esto me despedí al punto de entre ambos, y ella, arrancándosele el alma al parecer, se fue con su padre, y yo, con achaque de buscar las hierbas, rodeé muy bien y a mi placer todo el jardín, miré bien las entradas y salidas, y la fortaleza de la casa, y la comodidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio. Hecho esto me vine y di cuenta de cuánto había pasado al renegado y a mis compañeros, y ya no veía la hora de verme gozar sin sobresalto del bien que en la hermosa y bella Zoraida la suerte me ofrecía. En fin, el tiempo se pasó y se llegó el día y plazo de nosotros tan deseado, y siguiendo todos el orden y parecer que, con discreta consideración y largo discurso, muchas veces habíamos dado, tuvimos el buen suceso que deseábamos, porque el viernes que se siguió, al día que yo con Zoraida hablé en el jardín, nuestro renegado al anochecer dio fondo con la barca casi frontero de donde la hermosísima Zoraida estaba. Ya los cristianos que habían de bogar el remo estaban prevenidos y escondidos por diversas partes de todos aquellos alrededores. Todos estaban suspensos y alborozados, aguardándome deseosos ya de embestir con el bajel que a los ojos tenían, porque ellos no sabían el concierto del renegado, sino que pensaban que a fuerza de brazos habían de haber y ganar la libertad, quitando la vida a los moros que dentro de la barca estaban. Sucedió pues que así como yo me mostré y mis compañeros, todos los demás escondidos que nos vieron, se vinieron llegando a nosotros. Esto era ya a tiempo que la ciudad estaba ya cerrada, y por toda aquella campaña ninguna persona parecía. Como estuvimos juntos, dudamos si quería mejor ir primero por Zoraida, o rendir primero a los moros bajarinos que bogaban el remo en la barca. Y estando en esta duda, llegó a nosotros nuestro renegado diciéndonos que en qué nos deteníamos, que ya era hora, y que todos sus moros estaban descuidados, y los más de ellos durmiendo. Dijimosle en lo que reparábamos, y él dijo que lo que más importaba era rendir primero el bajel, que se podía hacer con grandísima facilidad y sin peligro alguno, y que luego podíamos ir por Zoraida. Pareciónos bien a todos lo que decía, y así sin detenernos más, haciendo él la guía, llegamos al bajel, y saltando él dentro primero, metió mano a un alfanje, y dijo en morisco: ninguno de vosotros se mueva de aquí, si no quiere que le cueste la vida. Ya en este tiempo había entrado dentro casi todos los cristianos,
Los moros, que eran de poco ánimo, viendo hablar de aquella manera a su arráez, quedáronse espantados y sin ninguno de todos ellos echar mano a las armas, que pocas o casi ningunas tenían, se dejaron, sin hablar alguna palabra, maniatar de los cristianos, los cuales con mucha presteza lo hicieron, amenazando a los moros que se alzaban por alguna vía o manera la voz, que luego al punto los pasarían todos a cuchillo. Hecho ya esto, quedándose en guardia de ellos la mitad de los nuestros, los que quedamos haciéndonos asimismo al renegado la guía, fuimos al jardín de Ajimorato, y quiso la buena suerte que, llegando a abrir la puerta, se abrió con tanta facilidad como si cerrada no estuviera, y así con gran quietud y silencio llegamos a la casa sin ser sentidos de nadie. Estaba la bellísima Zoraida aguardándonos a una ventana, y así como sintió gente preguntó con voz baja si éramos Nizarani, como si dijera o preguntara si éramos cristianos. Yo le respondí que sí y que bajase. Cuando ella me reconoció no se detuvo un punto, porque sin responderme palabra bajó en un instante, abrió la puerta y mostróse a todos tan hermosa y ricamente vestida que no lo acierto a encarecer. Luego que yo la vi, le tomé una mano y la comencé a besar, y el renegado hizo lo mismo, y mis dos camaradas y los demás que al caso no sabían, hicieron lo que vieron que nosotros hacíamos, que no parecía sino que le dábamos las gracias y la reconocíamos por señora de nuestra libertad. El renegado le dijo en lengua morisca si estaba su padre en el jardín. Ella respondió que sí y que dormía. Pues será menester despertarle, replicó el renegado, y llevárnosle con nosotros, y todo aquello que tiene de valor este hermoso jardín. No, dijo ella, a mi padre no se ha de tocar en ningún modo, y en esta casa no hay otra cosa que lo que yo llevo, que es tanto, que bien habrá para que todos quedéis ricos y contentos, y esperaros un poco y lo veréis. Y diciendo esto se volvió a entrar, diciendo que muy presto volvería. Que nos estuviésemos quedos sin hacer ningún ruido. Preguntéle al renegado lo que con ella había pasado, el cual me lo contó, a quien yo dije que ninguna cosa se había de hacer más de lo que Zoraida quisiese, la cual, ya que volvía cargada de un cofrecillo lleno de escudos de oro, tantos que apenas lo podía sustentar, quiso la mala suerte que su padre despertase en el interín y sintiese el ruido que andaba en el jardín, y asomándose a la ventana, luego conoció que todos los que en él estaban eran cristianos, y dando muchas grandes y desaforadas voces, comenzó a decir en arábigo: cristianos, cristianos, ladrones, ladrones, por los cuales gritos nos vimos todos puestos en grandísima y temerosa confusión. Pero el renegado, viendo el peligro en que estábamos y lo mucho que le importaba salir con aquella empresa antes de ser sentido, con grandísima presteza subió donde Ajimorato estaba, y juntamente con él fueron algunos de nosotros, que yo no osé desamparar a la Zoraida, que como desmayada se había dejado caer en mis brazos. En resolución, los que subieron se dieron tan buena maña que en un momento bajaron con Ajimorato, trayéndole atadas las manos y puesto un pañizuelo en la boca que no le dejaba hablar palabra, amenazándole que el hablarla le había de costar la vida. Cuando su hija le vio, se cubrió los ojos por no verle, y su padre quedó espantado, ignorando cuán de su voluntad se había puesto en nuestras manos. Mas entonces, siendo más necesarios los pies, con diligencias y presteza, nos pusimos en la barca, que ya los que en ella habían quedado nos esperaban, temerosos de aquel mal suceso nuestro. Apenas serían 2 horas pasadas de la noche, cuando ya estábamos todos en la barca, en la cual se le quitó al padre de Zoraida la atadura de las manos y el paño de la boca, pero tornóle a decir el renegado que no hablase palabra, que le quitarían la vida. Él, como vio allí a su hija, comenzó a suspirar ternísimamente, y más cuando vio que yo estrechamente la tenía abrazada, y que ella, sin defenderse, quejarse ni esquivarse, se estaba queda, pero con todo esto callaba, porque no pusiesen en efecto las muchas amenazas que el renegado le hacía. Viéndose pues Zoraida ya en la barca y que queríamos dar los remos al agua, y viendo allí a su padre y a los demás moros que atados estaban, le dijo al renegado que me dijese, le hiciese merced de soltar a aquellos moros y de dar libertad a su padre, porque antes se arrojaría en la mar que ver delante de sus ojos, y por causa suya llevar cautivo a un padre que tanto la había querido. El renegado me lo dijo, y yo respondí que era muy contento, pero él respondió que no convenía, a causa que, si allí los dejaban, apellidarían luego la tierra y alborotarían la ciudad, y serían causa que saliesen a buscarlos con algunas fragatas ligeras y les tomasen la tierra y la mar, de manera que no pudiésemos escaparnos, que lo que se podría hacer era darles libertad en llegando a la primera tierra de cristianos. En este parecer venimos todos, y Zoraida, a quien se le dio cuenta,
con las causas que nos movían a no hacer luego lo que quería. También se satisfizo, y luego, como regocijado silencio y alegre diligencia, cada uno de nuestros valientes remeros tomó su remo, y comenzamos, encomendándonos a Dios de todo corazón, a navegar la vuelta de las islas de Mallorca, que es la tierra de cristianos más cerca. Pero a causa de soplar un poco el viento tramontana y estar la mar algo picada, no fue posible seguir la derrota de Mallorca, y fuenos forzoso dejarnos ir tierra a tierra a la vuelta de Orán, no sin mucha pesadumbre nuestra, por no ser descubiertos del lugar de Sargel, que en aquella costa cae 60 millas de Argel, y asimismo temíamos encontrar por aquel paraje alguna galeota de las que de ordinario vienen con mercancía de Tetuán, aunque cada uno por sí y por todos juntos presumíamos de que, si se encontraba galeota de mercancía como no fuese de las que andan en corso, que no solo no nos perderíamos, mas que tomaríamos bajel, donde con más seguridad pudiésemos acabar nuestro viaje.